Bueno, y regresamos a su programa Foro Colegial. Estamos con el doctor José Vega, director del Centro de Desarrollo Económico del Recinto Universitario de Mayagüez, quien nos está hablando un poquito más sobre cómo preparar propuestas para proyectos comunitarios. Y nos habíamos quedado, José, en que hay unos requisitos para las organizaciones poder preparar unas propuestas. Nos habías hablado primero de la incorporación en el Departamento de Estado, luego de tener una directiva y luego del reglamento corporativo. ¿Cuál entonces sería algún otro requisito, si queda alguno, para poder preparar propuestas y además de esto que mencionaste, pues es importante tal vez tener una cuenta de banco donde se vayan a depositar los recursos que se vayan a obtener, tener unos sistemas de contabilidad y particularmente si la entidad aspira a estar mucho tiempo trabajando o a tener una vida perpetua, solicitar las exenciones contributivas que puede solicitar tanto la exención contributiva estatal, que le abre muchas puertas, y la exención contributiva federal, que le abre aún más puertas en términos de fuentes de fondos y recursos. Que de hecho, entonces ahí podemos cuestionarte, ¿verdad?, lo que nos estaba cuestionando nuestro compañero camarógrafo Santos durante la pausa, que cómo funcionaría esto con las clases graduandas, que es muy pertinente también, porque las clases graduandas no son perpetuas, ¿no? Muy importante y muy acertada la pregunta de Santos. Las clases graduandas casi siempre pues se establecen con un propósito y terminan con ese propósito. Pues tal vez, como dura un año, pues pueden funcionar en vez de como una corporación, como un comité. Mi recomendación es que va a depender de cuál es tu aspiración en términos, si quieres funcionar perpetuamente como la figura jurídica, porque eres una entidad, por ejemplo, en el barrio Rosario, barrio Maleza, que vas a trabajar para tu comunidad, ¿verdad?, desde hoy hasta que, ¿verdad?, que sea posible, pues te conviene tal vez incorporarte porque te trae unos beneficios. Si es solamente para una actividad en particular, pues tienes que evaluarlo si te conviene incorporarte o si puedes trabajar como el mecanismo de un comité informal. Sí, pero siempre entonces también sería bien importante pues tener la directiva, por supuesto, claro, y la cuestión de la cuenta de banco y todo este tipo de cosas, ¿no? Algunos de ellos, de los requisitos aplican en ambos casos. ¿Tenemos otro requisito para las entidades comunitarias al momento de hacer propuestas? Bueno, es importante además tal vez de tener la cuenta de banco, pues que en su momento establezcan estos estados financieros, cosas de que las personas puedan conocer en qué se invierten los fondos de estas entidades. Si te vas a incorporar como una corporación sin fines de lucro, es importante que la audiencia sepa que te incorporas para hacer un bien público, un fin público, y que entonces tus finanzas, ¿verdad?, y tus saberes se convierten en cierta forma en finanzas y haberes que debes compartir tal vez con el público en general. Sí, excelente. ¿Y cuáles entonces podrían ser también unos posibles, esa es una pregunta que me imagino que nuestros televidentes se estarán haciendo, cuáles podrían ser unos posibles auspiciadores para esas propuestas que tendrían estas entidades comunitarias, José? Bueno, pues las opciones para posibles auspiciadores empiezan desde las más tal vez sencillas en términos de los requisitos que imponen, que son las corporaciones. Las corporaciones podrán trabajar inclusive tal vez con grupos informales que no estén incorporados, pero prefieren trabajar con grupos incorporados y le pedirán tal vez que tengan la directiva, los reglamentos para recibir fondos. Pero no quiere decir que no trabajen con grupos que no estén incorporados. Puede darse el caso, aunque hoy en día prefieren los grupos incorporados. Sería un proceso quizás más transparente, va a claro. ser dependiendo ya realmente del tipo de corporación que sea. Lo que es importante saber es que las corporaciones dan pocos fondos. Son proyectos pequeños, son donaciones algunas veces que no son en dinero, que pueden ser, como tú dijiste ahorita, lo que nosotros decimos en género, tal vez lo que necesitamos son computadoras, tal vez lo que necesitamos son pupitres, tal vez lo que necesitamos es transportación para una actividad en particular, o que me presten una tarima, o que me den un equipo. Y así, pues, en el caso, los requisitos y la complejidad, en el caso de propuesta, va a depender de los recursos que tú estés solicitando. Podríamos decir entonces que las corporaciones privadas tendrían entonces los requisitos más flexibles y ahí vamos incrementando en complejidad. Después de las corporaciones podemos hablar entonces de las fundaciones. Fundaciones privadas que son entidades también sin fines de lucro que se dedican a obtener recursos tal vez de corporaciones privadas o de personas adineradas que deciden destinarle esos fondos para obras caritativas y la fundación se convierte en el vehículo de otorgar esos fondos. ¿Algún entonces otro posible auspiciador aparte de las corporaciones, las fundaciones? Hay otros que son tal vez creo que van incrementando en términos de posibilidades de recursos, pero también de complejidad, que son los municipios. Después de los municipios hablamos de gobierno estatal.
y después de gobiernos estatales tenemos lo que yo podría decirle que son los requisitos más complejos, pero también las mayores cantidades de recursos que están disponibles, que es en las agencias federales. Vamos entonces a hablar en la próxima pausa, en nuestra próxima intervención, sobre si eso se tiene que ser en este orden o si pueden ser entonces en diferente orden, pero entonces de eso hablamos en nuestra próxima intervención aquí en Foro Colegial.